Hola, muy buenos días a todos, bendiciones. Les damos la más cordial bienvenida a este programa virtual que estará transmitiendo Torre Fuerte, con la intención de que sea ministrado a través de la palabra de Dios que se va a compartir en unos momentos. Estaremos una hora contigo y de verdad gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar y por estar al pendiente de esta transmisión. Te saludamos, te bendecimos. Y bueno, pues también queremos decirte que van a haber unos cantos que estarán tocando los muchachos de alabanza con la finalidad de ministrar tu corazón, tu alma, tu espíritu, y vamos a entrar a la presencia de Dios. Vamos a estar compartiendo después la palabra y estaremos dando una palabra de edificación a tu vida. Te dejo con el grupo de alabanza compartiendo estos cantos con nosotros. Damos gloria a Dios por esta mañana hermosa. Y en este tiempo te damos la bienvenida a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo de Dios, bienvenido seas a esta casa. Bienvenido seas a cada familia, Señor, representada, Padre, de esta iglesia Torre Fuerte y Iztapalapa. A cada persona, Señor, que en este momento está conectada, Señor, a través de las redes sociales. Padre, bendecimos hoy su vida, Señor, y declaramos, Padre, que el Espíritu de Dios es el que nos llena, es el que nos sana, es el que nos da un nuevo aliento de vida cada día para darte la gloria y darte la honra, Señor Jesús. Tú eres digno de ser exaltado, Padre, y hoy queremos darte la bienvenida, amada iglesia, amigo, amiga que nos ves hoy. Hoy es el tiempo de adorar, es el tiempo de bendecir a nuestro Dios. Hoy te invito a que te levantes en tu lugar, en tu casa, donde quiera que estés, y que puedas juntos con nosotros gozarnos delante de la presencia de Dios, porque Él es digno de ser exaltado y tú eres digno, Señor, para gozarnos en todo tiempo, Padre. Tú eres digno, Jesús Todopoderoso. Te honramos, Padre Celestial. Oh,
su santo y bendito nombre y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Él es el invitado principal. Sea llenando tu vida, sea llenando tu casa, sea llenando a tu familia en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios y reconocemos que Él es grande, reconocemos que nuestro Dios es poderoso y lo exaltamos y en Él confiamos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues vamos a iniciar la palabra. Damos gracias a Dios a este tiempo de alabanza, este tiempo donde Dios ha ministrado nuestros corazones, todo lo que declaramos en los cantos con nuestros labios, abrimos el cielo y tenemos nosotros una disposición de lo celestial a nuestras vidas. Hace 8 días veíamos la palabra de Dios, lo que son las virtudes de Dios, y hablábamos de que las virtudes de Dios es donde Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios es amor, Dios es santo, Dios tiene sabiduría y tantas cosas más que les recomiendo que si no vieron el programa del jueves pasado lo puedan ver, donde el Señor se muestra y se revela a nuestras vidas para que tengamos más confianza en Él, para que podamos reconocer quién es nuestro Dios, un Dios grande, creador del cielo y de la tierra, un Dios que ni los cielos pueden contenerle. Y de verdad que te invito a que recuerdes las palabras de nuestro Dios y su palabra está en la Biblia y es palabra de vida, palabra verdadera, palabra que nos sustenta y nos levanta. Y queremos bendecir tu vida, queremos agradecerle a Dios porque estamos bien, porque podemos en este momento también interceder, orar, clamar a Dios por aquellas personas que están enfermas, que están atravesando algún problema, cual sea el problema. Levantamos clamor en el nombre de Jesús y bendecimos a México, bendecimos a Estados Unidos, bendecimos también a Israel, entre todas las naciones en el nombre de Jesús. Pero en especial bendecimos a Israel, Estados Unidos y México. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la palabra. Y hoy es una palabra que continúa con el tema de hace 8 días, del jueves, perdón. Por eso es que les comentaba yo que es importante recordar, porque hoy vamos a ver quién es el adversario. Y el tema de hoy ahorita lo vamos a dar. Yo le doy la bienvenida al pastor Euclides. ¿Qué tal, pastor Euclides? ¿Cómo están? Y también a todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros, ya que está una parte del grupo de alabanza. Están nuestros hermanos también, Carmelita, Juventino, está Marisol, Ignacio, Elenita, está Brisa, ¿verdad? Como siempre. Y un día de esto les vamos a presentar al bebé que siempre está también transmitiendo con nosotros. Hoy no vino y se quedó dormido, pero primero Dios, vamos a presentar a Mateo, se llama Mateo. Y bueno, pastor Euclides, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Es un gusto que nos permita nuevamente estar con ustedes y bendito sea Dios, bendita sea su casa, su hogar. Y bueno, platicábamos que el día jueves estuvimos hablando las grandes cosas que Dios tiene, ¿verdad? Las virtudes poderosas de parte de Dios y que por supuesto el Señor tiene, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Por un lado, pues decíamos de esas virtudes especiales de Dios, porque ciertamente nos hacen entender por qué Él es Dios, por qué se le llama Dios, ya que Él existe sin necesidad de que nadie lo haya creado. Antes que todo existiera, Él ya existía, Él ya era. Por lo tanto, habla verdaderamente de un Dios que no necesitó de nadie, ni de mujer, ni de hombre para existir, sino que Él ha existido siempre. Eso es lo que determinamos la semana pasada, el día jueves. Pero esta ocasión vamos a hablar un poquito de conociendo a nuestro enemigo. Conociendo a nuestro enemigo, se trata de mirar precisamente quién es aquel que de alguna manera tiene bastante enojo contra nosotros. La semana pasada también decía la pastora, ¿verdad?, que en ocasiones el enemigo pretende destruirnos, ¿verdad?, de manera de que no podamos alcanzar las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, la verdad es de que esto es algo tremendo cuando nosotros no entendemos realmente que el enemigo, es verdad, tiene poder, pero tiene un poder limitado.
mas sin en cambio sabemos que él también fue creado y por lo tanto no puede ponerse contra su creador también, porque Dios no lo creó malo, él lo creó como un querubín que estaba al servicio de Dios. Lamentablemente en el transcurso, ¿verdad? Sabemos que él le elevó su ego a tal grado que él inicia, vamos a ponerlo así, con esa visión de querer de alguna manera, ¿verdad?, salir adelante, y él quiere, después más adelante, se visualiza en el trono de Dios y viene esa rebelión que se da en los cielos, Pastora Ana María. Sí, me impresiona cuando Dios nos revela a través de la Escritura que Él creó a ese querubín como luz bella y lo puso para que cuidara el trono de Dios. Y yo me preguntaba, bueno, si allá no había maldad, ¿por qué lo puso a cuidar? Porque Dios conoce los corazones, hablábamos de eso hace 8 días, el jueves. Es importante reconocer que es impresionante que al mismo que puso a cuidar el trono de Dios, es el mismo que se rebeló en contra de Dios. Y dice la Escritura que contrató a otros ángeles, y el contratar, yo puedo pensar que les prometió un pago, les prometió algo que los convenció, y estos se unieron a esa rebelión, así que hubo guerra en los cielos, es algo impresionante, pero Dios decidió mandarlos a la tierra. Así que no estamos solos, Satanás se trajo a una tercera parte de ángeles, dice la Escritura, y esos están tratando de hacernos creer que Dios es mentiroso. De esa forma actúa el enemigo, porque cuando vemos en el Edén a Adán y a Eva, les dijo, con que les han dicho que no pueden comer de ese árbol, dice, pues eso no es cierto. Entonces Satanás significa opositor a Dios. Eso significa Satanás, y la forma de actuar más, exacta y precisa en tu vida, Satanás, es creyendo que Dios no dice la verdad. Así que nosotros estamos abriendo los ojos, Dios nos ha abierto los ojos, Dios nos aclara y Dios nos dice cómo debemos cuidarnos y reconocer cuál es la posición de Satanás, y que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Así es, y bueno, vamos a darle lectura al primer verso de esta mañana, y dice así la Escritura en Efesios capítulo 6:11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando al nivel espiritual, vamos a ver que realmente nuestra lucha, bien lo dice, no es contra carne y sangre, no es contra las personas. El problema está que dentro de las personas habitan seres espirituales de las tinieblas, y desgraciadamente eso es lo que provoca que la gente sea tan reaciente con nosotros, que la gente tenga espíritus inmundos dentro de sí mismo, y que eso provoque. No estoy diciendo que están endemoniados, eso es muy diferente, porque un demonio es diferente a un espíritu inmundo, pero los espíritus inmundos son los que llevan a la inmundicia a la gente, ¿verdad? Tanto de hacer cosas que para otros sería muy inmundo mirar a la gente, ¿verdad? Entonces, cuando vemos realmente esa separación que hay también en el ámbito espiritual, podemos ver que un espíritu inmundo es totalmente diferente a un demonio, y cuando hablamos de un endemoniado estamos hablando de otro nivel, de otro tipo de cosas, pero realmente aquí estamos hablando que la gente mantiene o tiene dentro de sí, ¿verdad?, estos espíritus inmundos, a menos que reciba a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, es cuando verdaderamente aquel ser espiritual sale de la vida de la persona para que ingrese el Espíritu Santo a nuestra vida, y es desde ese momento que nosotros podemos decir que ahora sí tenemos luz, que ahora sí las tinieblas han desaparecido de nuestra vida, y que podemos caminar a través de la vida espiritual. Cuando nosotros hemos hablado de una vida espiritual, también hablamos entonces que en el reino de Dios hay ángeles, potestades, y de alguna manera, ¿verdad?, esos ángeles y
potestades son verdaderamente al servicio de Dios y de nosotros, seres humanos. Pero también está el otro reino, que es el reino de las tinieblas, y por supuesto ustedes saben que lo maneja Satanás. Él también tiene a su vez, ¿verdad? Lo leíamos hace un momento, huestes y potestades de maldad. Él tiene muchísimas potestades y por supuesto él las planta en los países, en los territorios, lo marca también en las delegaciones políticas, en las calles, en las casas, en determinado lugar. Por eso es que cuando tú pasas por un área se siente pesadez de pronto, porque hay gobernantes, porque hay seres espirituales que están gobernando ese lugar. Entonces, cuando nos referimos a ese tipo de lucha espiritual, a eso le podemos llamar en cierta manera una guerra espiritual. Cuando la gente está orando a favor de que se quite, ¿verdad? Prácticamente esa violencia en determinada área, se mantiene una lucha espiritual, una guerra espiritual de alguna manera entre huestes demoníacas que no quieren salir y las huestes que vienen de parte de Dios, que van a confrontar y van a ganar el reino de Dios. Por eso el reino de las tinieblas, nosotros somos pertenencia de Él, porque hemos recibido a Cristo, porque hemos creído su doctrina y sabemos en el nombre de Jesús que también estamos involucrados en esta guerra, pues nosotros como hijos formamos parte de este reino, ¿verdad? Y por lo tanto los cristianos tenemos un enemigo común y ese se llama Satanás. Es decir, si tú no lo miras como enemigo, pues él sí nos mira como enemigos. Ese es el grave problema. Por eso dicen por ahí, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Hoy vamos a decir, cristiano dormido se lo come Satanás, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque si no tenemos oración, si no tenemos un discernimiento espiritual, si no tenemos lectura de la palabra y de pronto decimos ser cristianos y nos metemos a hacer guerra, a orar de vez en cuando, lo más seguro es que el enemigo se va a apoderar de nosotros y va a traer una devastación en nuestra vida. Por eso es importante, tomé la estafeta. El enemigo no juega a ser enemigo, él es verdaderamente nuestro enemigo y va a destruir, a matar. A eso vino él. Dice la escritura que él vino a matar, hurtar y destruir. Vino a matar. Él no vino a estar mirando a ver si quieres hoy sí pórtate bien, mañana pórtate mal, no hay problema, Dios es bueno. No, él no mira eso. Él se va directo a nuestra vida y trata de devastar todo lo que tenemos. Por eso tenemos una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas, perdón, de este siglo, en las regiones celestes. Eso es lo que dice la escritura. Por eso recordemos que todos nosotros pues tenemos una batalla común con Satanás, con sus ángeles, y es posible destruir, ¿verdad?, de alguna manera esta obra solamente teniendo a Cristo en nuestro corazón. Todo hijo o hija de Dios, normalmente tenemos que reconocer que no debemos atribuirle los poderes a Satanás, de decir que Satanás es poderoso, de decir que él es fuerte. Es verdad, tiene cierto poder, pero hasta ahí nada más, porque el mayor poder solamente lo tiene Dios, y Dios lo comparte con aquel que puede tener la fe en el nombre de Jesús para todos nosotros. Así que eso ocurre en la sociedad, que muchas veces las cosas que pasan en la vida de las personas no se lo atribuyamos todo a Dios. Porque a veces decimos, me fue mal porque Dios no quiso, me fue mal porque esto no es voluntad de Dios. A veces también, más bien en nuestra vida, aplica las malas decisiones que nosotros hemos tomado para que también nos vaya mal. Entonces no todo es culpa del enemigo, no lo estoy disculpando, sé perfectamente, ¿verdad?, que él tiene mucho de culpa, pero realmente también nosotros debemos de tomar esa posición. Por otro lado, tampoco podemos tomar la actitud equivocada de subestimar al enemigo, es decir, no darnos cuenta o no querer reconocer que él tiene cierto poder. Satanás, sus artimañas utilizadas en contra nuestra, no podemos negar que el mundo espiritual y las fuerzas del mal son una realidad como la palabra de Dios nos lo declara. Por eso, como en toda batalla, es muy importante que conozcamos primeramente contra quién estamos peleando, que conozcamos bien quién es nuestro enemigo. Nuestro verdadero enemigo se llama Satanás. Así que vamos a verlo un poquito más. Adelante, pastora. Recordando la vida de Pablo, él predica el evangelio fuera de Israel, a diferencia de los otros apóstoles. Y él se va a Roma, se va a Grecia, se va a diferentes donde tenían dioses ajenos, donde estaba lleno de idolatría. Como México está también lleno de idolatría hoy en día, y siempre ha estado en esa posición, ¿verdad? Pero nos narra Pablo que él iba y en el nombre de Jesús, por cuanto tenía el Espíritu Santo,
liberaba a la gente, liberaba a mujeres endemoniadas, a varones endemoniados. Entonces la Biblia respalda ese hecho de lo que estamos hablando. Y por ahí habían dos personas que al ver que Pablo en el nombre de Jesús liberaba a estas personas, se les hizo fácil decir: yo quiero hacer lo que hace Pablo. Y van y se encuentran con un endemoniado, y estas personas eran dos varones, se enfrentan con este varón endemoniado y le dicen: en el nombre de ese Dios que tiene Pablo, los echo fuera. Y lo que hicieron los demonios fue que se le pasaron a él, y comentan, bueno, antes de que se le pasaran a él, tomaron más fuerza en el cuerpo que tenía aquel hombre endemoniado, y comentan que los golpearon, les quitaron hasta la ropa. ¿Por qué? Porque los demonios se valen de un cuerpo. Y por otro lado, el que no tiene el Espíritu Santo corre este riesgo. Y es muy importante decirte que el hecho de recibir la palabra en una casa espiritual, de que tú tengas una cobertura de Cristo, es muy importante, porque conocerás el poder que hay en el nombre de Jesús y estás lleno del Espíritu Santo y tienes la autoridad en el nombre de Jesús. Entonces es importante que valoremos cuando recibimos la palabra, que estemos concentrados, que le demos la bienvenida al Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, que tomemos en serio su palabra, su presencia, que tomemos en serio que algo está sucediendo en nuestras vidas, el estar tomando su palabra, el estar escuchándole, porque en medio de su palabra dice la palabra de Dios que está su espíritu. Entonces es muy importante, es algo grande lo que está sucediendo cuando recibimos su palabra, cuando estamos en una casa. Y lo que hace el enemigo es decir: eso no es verdad, mira, saca tu celular, ve quién te mandó un mensaje, mira, está bien aburrida la palabra, mira, ya duró mucho, ya mejor salte, ya mejor verte a platicar con la otra persona. Y eso sucede estando en la presencia de Dios, pero es el enemigo poniéndonos esas ideas y haciendo que nos desesperemos para no tomar la palabra y el respaldo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Es importante. Así es. Bueno, entonces vemos en la palabra de Dios que los ángeles caídos, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos habla también en relación con los demonios, ¿verdad? Vemos que los ángeles caídos son unos. Por otro lado, encontramos que los espíritus inmundos es otra estirpe, vamos a decirlo así, y de alguna manera también los demonios. Entonces un día vamos a ver todo lo que significa cada uno de ellos y cómo fue que surgieron esas divisiones, pero realmente son diferentes. Entonces dice Lucas 10:17: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se los sujetan en tu nombre. Entonces, ¿quién era ese ser espiritual que después se convirtió en Satanás? ¿Verdad? Dice Isaías 14:12. Desde ahí inicia la vida de la creación prácticamente, cuando Dios creó, ¿verdad? Dice la Escritura que todavía no existía lo natural cuando fueron creados lo espiritual. Por eso, a través de lo espiritual, Dios creó un querubín hermoso. Según Isaías 14:12 en adelante, nos empieza a comentar cómo fue la creación de este querubín, y que era un querubín hermoso, que era un querubín maravilloso. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Se llamaba Lucero, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está la soberbia de quererse sentar en el trono de Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está su juzgamiento. En el libro de Ezequiel 28:12 también nos habla al respecto de la creación del querubín. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Por